Oye, Julián, Sí, ya dime. acabé de leer el libro de Ivonne Guevara de Ensayo de Antropología Ah, Filosófica. Está muy bueno, es muy muy bueno. bueno. Este de Utah va en el mismo sentido también. Ya. Y estando allá en la Universidad Javeriana me compré no sé si lo conoces, No, se ve bueno tú. ¿De quién es? se llama Hugo Bani, es un jesuita, creo. Sí, pues como ahí son jesuitas, tienen buenos. No sé si sea profesor ahí o de algún otro país. No Yo sé, no lo fíjate. conozco, no he leído nada de este compañero, pero ahí normalmente es un buen centro de formación la Javeriana en teología. Dice que es jesuita, profesor de exégesis del Nuevo Testamento del Instituto Bíblico y de la Universidad Gregoriana. Ah, entonces está en Roma, ese vive en Roma. Sí, Ajá. sí, porque el Instituto Bíblico está en Roma, el del Vaticano. Ok, ok. Por eso sí, profesor de las dos y la gregoriana, pues la llevan los jesuitas. Mm. En Roma está la gregoriana que Bueno, bajo tiene los buenas, jesuitas. buenas, cartas. Qué buenas cartas. Y el bíblico es bueno, es una escuela libre. Un poco el Vaticano influye bastante, los calla, pero ellos hacen buenas investigaciones. Yo lo empecé a leer y es como una visión, o sea, la visión antropológica en el Apocalipsis, ¿no? La visión del Sí, hombre en el Apocalipsis. Voy poquito, estoy leyendo y el de Utah al mismo tiempo, ya. más o menos. Sí, yo quiero leer el de Utah porque no le he visto a ella hace muchos años en persona a ella, pero pues yo la guía a sus inicios, su primera formación teológica tomó cursos conmigo, luego tomó un diplomado en el Divino y la animé mucho a que estudiara teología y verla que ya se doctoró, de conocerla, de que empezó con los pininos, los primeros cursitos de teología, ella se dedicaba a otros menesteres, vendía teléfonos de Motorola y todo ese tipo de cosas. Ah, Entonces, a las ventas se dedicaba ella. Tiene dos hijas, entonces para sostener a las hijas, pues tenía que andar. Y se fue haciendo tiempos para estudiar teología. Así de una señora que nada que ver con la teología, se fue haciendo tiempos. Ahora ver que ya es una tesis doctoral en teología, pues da gusto ver eso. Sí, Eso quiero leer su trabajo, porque pues se consiguió beca para irse a Bogotá y a estudiar en la Javeriana en sí, sí, México. sí. Ya está en México, no la ha podido ver, con la pandemia regresó. Un amigo común, Ricardo Villarreal, ayer cumplió 7 años de que falleció. Sí. Ella trabajó mucho con Ricardo porque hacían mucha meditación desde el budismo. Yuta andaba desde hace años metida en eso. Ricardo, pues fue su maestro en ese sentido. Y Ricardo ayer ya se me hizo rapidísimo, 7 años, muy rápido ya va. Sí, ahorita Utah también tiene, no me acuerdo cuál es el título del puesto, pero está al frente de algo en el Departamento de Teología de la Ibero, aquí en Sí, Santa Fe. porque la licenciatura ahí la estudió ella, en la Ibero, Sí, en Santa Fe. a mí me dio clases ahí, ella me dio Ah, clase. no, mira, No me sí, acuerdo de qué, pero de algo me dio clase. sí, yo la tuve de alumna al inicio, muy al inicio de su teología la tuve y la animé mucho. Ah, ok, ok. Entonces, sí, por eso quiero leer su trabajo para ver por Sí. dónde ha ido Utah. Y ahorita todos los días mandan, hay un chat que se llama Caminando con Jesucristo, creo, y todos los días habla ella, eh, sacan una foto de un versículo de la Biblia, algo, hace un comentario sobre eso muy cortito, muy breve, y luego otra persona, Alejandro, no me acuerdo, que hace una meditación. Y los viernes a las 10 YouTube se conecta y ya platica hay varias señoras sobre el tema, o sea, cada viernes a las 10 unos Ah, 15 mira, minutos, qué bueno. 15 minutos y luego viene la meditación. Ujú. Alicia también la conoce a Utah porque somos los que iniciamos de la comunidad Magdala y Alicia, Utah y varias gentes con Ricardo. Ah, Precisamente Ricardo es el que le puso de Magdala y es a mí el que me metió a estudiar a María Magdalena. Yo conocía de María Magdalena, pero no había estudiado antes de eso. Hace ajá. 23 años me dio libros y me puso y me gustó el tema. Es el que me metió a mí a ese tema fue Ricardo Villarreal. Y Yuta trabajó los últimos años con Ricardo muy cerca. Ujú.
A mí me gusta mucho el tema de María Magdalena, también me gusta. Oye, Sí. gracias a él los conocí a ustedes. Sí, 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 Sí. sí, pues ya son 7 años que el gordo se fue. Sí, sí, hoy me acordé mucho. Cuando lo sacaste dije, oh, yo también me acordé. ¿Te Sí, acuerdas que me hablaste a las 4 de la mañana? sí, no fue Esta es tremendo. Aura. Sí, cuando me vaya. Ya está Isaura. Sí, me acuerdo que me habló, hola Isaura, me habló Ángel Hola. Ochoa, yo estaba, en La Paz, en Bolivia, y me dijo, oye, está muy grave Ricardo, está en el hospital, y entonces le avisé a José Juan, le dije, disculpa la hora, pero el gordo está grave en el hospital, le digo, yo estoy en La Paz, Bolivia, ni cómo moverme de acá, que está allá, le dije, ¿qué hospital allá en San Miguel Chapultepec? Le dije. Y José Juan a los 5 minutos me responde, yo estoy en el hospital, Ricardo acaba de fallecer, me cayó como bomba. Sí, sí, imagínense, al otro día tenía, lo que iba yo era reuniones con senadores. Entonces ya hablaba y me iba cada ratito al baño a chillar un rato y regresaba al Senado de Bolivia, porque pues tenía que trabajar todo el día, eso me llevaron. Yo estaba que, porque sí, yo a esa hora queriéndole avisar a José Juan, vete al hospital, está grave. Y me dijo, no, yo estoy en el hospital y Ricardo acaba de fallecer. Eso fue hace 7 años, por eso me recuerdo. Y Ricardo movió cielo y mar y tierra para que Utah se fuera a hacer el doctorado allá a la Gregoriana. Él la animó mucho, trabajó mucho con Ricardo. ¿Cómo se apellida? ¿Ricardo qué? Villarreal era profesor de teología de varias instituciones. Él estudió en Friburgo, sobre todo el asunto de símbolos y todo, es el que a mí me metió tan... A mí el Ricardo me embarcó un montonal de cosas. Yo era profesor de moral, y de moral social, y de moral sexual, y él era profesor de sacramentos en el IFTIN. El IFTIN es donde se forman los religiosos de México, la Escuela de Teología. Y entonces me dijo, oye, ya no tengo tiempo para dar clases, te dejo mis clases. Y dije, ¿de qué das clases, Ricardo? Porque es cuando regresé yo de Chiapas a México, no tenía muchas clases yo, porque estuve 6 años viviendo en Ocosingo. Me dijo, yo tengo muchas clases en muchos lados, ya no puedo, te dejo las de liftín. Dije, sí me interesa, pero ¿de qué das ahí clase? Me dice, de sacramentos. Ay, le digo, pues eso no es lo mío. Yo soy de moral, me dice, pero moral ya está un franciscano que no va a soltar, ese tiene todas las morales. Va a estar difícil. Entonces, yo te puedo dejar las mías, pero son sacramentos. Le dije, pues ándale. Yo cuando estudié teología, sacramento se miraba en un semestre, era todo en un semestre. Y ahora él era profesor, el primer semestre era introducción a los sacramentos, todo lo del símbolo. Y luego iba sacramento por sacramento semestre, cada semestre. Dije, Ricardo, mira, ¿cómo voy a dar tantos semestres si yo llevé sacramentos en un semestre todo junto? En mi formación eso no fue importante, no le daban importancia en ese momento. Y me lo dio un jesuita sacramentos. Acuérdense que los jesuitas en México se ponen apodos, por eso yo no me sé sus nombres, los conozco, todos se llaman por apodos entre ellos. Entonces le decía, a mí le dije, me dio sacramentos la morsa, le dije, ya murió hace unos años. Era muy bueno, le dije, pero pues era todos los sacramentos, los 7 en un solo curso semestral, entonces, pues dame bibliografía, le dije, porque lo tuyo que dice que es apenas introducción el semestre. Y entonces me interesó el tema porque me dio sobre símbolo y todo lo que termino ahora hablando yo. Él me dio los libros para preparar la ¿Cuál materia prefieres? La camioneta, ¿verdad? y ya el siguiente semestre entré yo a dar esa materia y me gustó todo eso, ese mundo. No, yo le agradezco y recuerdo mucho a Ricardo, por eso estoy hablando de él 7 años, de que muchos de los temas que hoy manejo, él es el que me embarcó y me metió. En otro curso que daba con los jesuitas, un día me dice, estoy dando Trinidad y no voy a poder ir. ¿Vas tú? Le dije, pues sí tengo tiempo, pero pues yo de Trinidad no soy experto. ¿Qué libro están viendo? Y me pone en las manos La ola y el mar. Así llegué yo a ese libro y esos autores. Yo al gordo le agradezco mucho porque muchos de estos temas que se han vuelto fundamentales en mi vida, él me embarcó.
me puso el libro en mano y me dijo, voy en la página tal, vamos leyendo el libro y lo comentamos. Y entonces me puse a leer el libro y ya lo terminé de leer y me fascinó. Entonces decir, ¿cómo hay gente que anda en temas que uno no anda y te abre caminos y te invita y te lleva? A mí de dar mis clases y me dio el libro en mano, de aquí va el tema, porque le dije, pues yo, ¿en qué vas? Que han visto cómo eran 2 o 3 clases que tenía que dar a los jesuitas, porque no iban al Ibero, ellos tenían su centro de formación aparte. Allá, los jesuitas tenían su propia escuela, que ya no existe. Muy canijos, tenían la Ibero y no mandaban a los jesuitas a la Ibero. Tenían como pleito. Unos eran los del Guarache y los del Ibero eran los fifís. Oye, Julián, ¿tú conociste o conoces a Azucena Díaz? Sí, ella es terapeuta. Sí, yo estaba en el INEP, ella era Ella maestra. estuvo con nosotros mucho tiempo, ¿verdad, Julián? Sí, 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 sí. sí. Fue De hecho, alumna. ella fue la que me contactó con ustedes. Sí, Ah, claro. Y hace mucho que no sé de ella, pero parece que ya tiene un tiempo que está mala, tiene algún problema de alguna enfermedad mental, algo así. ella iba a las misas de Magdala y eventos, pero ya tiene desde antes de la pandemia que no la veo en persona y no sé de ella. Voy a Sí, contactarla porque yo conozco sus hijos. Sí. yo también, hace mucho que no la veo, pero antes escribía a Patti y decía que estaba en contacto en Facebook y de repente ya no, y parece ser que algo trae, algo le pasó, que está Porque mala, o sí, sea, yo me escribía y se aparecía a las celebraciones y de repente vino la pandemia y todo el mundo se encerró. ¿Te acuerdas Y que en su casa hicimos algo? de hecho, sí, demos Sí, muchos cursos en su sí, casa, allá en la del Valle, sí. por allá. Alice, ¿estás en tu foto? ¿Es adrede? ¿Perdón? No te vemos. No, porque estoy vistiéndome. Están Ok. fachas. Qué raro. Ok. Sí, Perdón, ¿eh? sí, no, digo, sí, que ahora qué bueno que me dice Azucena, la voy a buscar porque tengo años que no sé de ella. Y era de las que sí, iban a todo y estaba, nos prestó su casa para montonal de cosas hicimos en su casa. No, si es justo darle una vuelta porque Azucena se ha portado buen ser humano. Digo, abrió su casa, yo di montonal de cursos en su casa. Sí, hicimos 1000 cosas con ella. Sí. Y yo me acuerdo que tú llegaste por ella, Fer. Ah, mira, Azucena. Y yo Sí, me sí, sí, acuerdo que ella nos presentó a Fer. Y sí. ella estaba en la escuela de sexualidad, ¿o qué era? De no se ve padres todo, no se ve nada. de matrimonio, ¿no? Sí, No, Algo, algo así estaba ella, me acuerdo perfecto. pues sí. Les voy a compartir unos poemitas de Mario Benedetti, este uruguayo, buen poeta. Este poema se llama Ausencia de Dios. Digamos que te alejas definitivamente hacia el pozo del olvido que prefieres, pero la mejor parte de tu espacio, en realidad, la única constante de tu espacio, quedará para siempre en mí, doliente, persuadida, frustrada, silenciosa. Quedará en mí tu corazón inerte y sustancial, tu corazón de una promesa única, en mí que estoy enteramente solo sobreviviéndote. Después de este dolor, redondo y eficaz, pacientemente agrio, de invencible ternura. Ya no me importa que use tu insoportable ausencia, ni que me atreva a preguntar si cabes, como siempre, en una palabra. Lo cierto es que ahora ya no estás en mi noche desgarradoramente idéntica a las otras, que repetí buscándote, rodeándote. Hay solamente un eco irremediable de mi voz como niño, esa que no sabía. Ahora, qué miedo inútil,
qué vergüenza no tener oración para morder, no tener fe para clavar las uñas, no tener nada más que la noche, saber que Dios se muere, se resbala, que Dios retrocede en los brazos cerrados, con los labios cerrados, con la niebla, como un campanario atrozmente en ruinas que desangra siglos de ceniza. Es tarde, sin embargo, yo daría todos los juramentos y las lluvias, las paredes con insultos y mimos, las ventanas de invierno, el mar a veces, por no tener tu corazón en mí, tu corazón inevitable y doloroso, en mí, que estoy enteramente solo, sobreviviéndote. Esta es ausencia de Dios. Muy bello, muy desgarrador de esta lucha interna. Pues fue buen poeta Benedetti. Y este otro que va en otro sentido se llama El Paraíso. Los verdugos suelen ser católicos, creen en la Santísima Trinidad y martirizan al prójimo como un medio de combatir al anticristo. Pero cuando mueren, no van al cielo, porque ahí no aceptan asesinos. Sus víctimas, en cambio, son mártires y hasta podrían ser ángeles o santos. Prefieren ser deshechos antes que traicionar, pero tampoco van al cielo porque no creen que el cielo exista. Vaya juego de palabras. Muy buenos. Muy, muy bueno. A mí me gusta mucho Benedetti. Sí. Uy, Fernando ya se nos desapareció de aquí. Puso un letrerito de que se tenía que ir. Puso un Ah, letrerito en el chat. ya, No te quise no lo quise interrumpir. a leer. Ya. Pues vamos a hablar hoy de el horizonte de inculturación e intercultural, que esto nos abre al diálogo espiritual fuertemente. El horizonte de... Horizonte intercultural, para no cerrarnos solo en el cristianismo, de dónde poder dialogar con otras miradas, porque la espiritualidad pues es amplia, como lo hemos visto en varios autores y autoras. No se centra ni en el mundo católico ni en el cristianismo, va más allá. Por eso hoy se habla de los nuevos paradigmas teológicos, y uno de los nuevos paradigmas es lo intercultural. Y este nuevo paradigma no puede sustentarse en el predominio de una cultura sobre las demás, que habrían de someterse o de integrarse a esa cultura, porque a veces así se entiende. Esta es la cultura verdadera y las demás, para que entremos en diálogo, se tienen que integrar o someter. No, eso no es diálogo, eso es un colonialismo. Es decir, ustedes están mal, yo estoy bien, y entonces llevemos la fiesta en paz, pero yo soy la que manda, la cultura madre. La primera constatación que se nos impone por la fuerza arrolladora de los hechos es lo que llamamos el eurocentrismo de la cultura. La historia y las interpretaciones bíblicas, por otro lado, cristianas, que a pesar de todos los esfuerzos de diálogo, siguen pesando en el imaginario colectivo de los grupos cristianos y sobre todo en las mentes de los teólogos y las teólogas, en no pocos proyectos de evangelización, en la organización de las iglesias y en el modo de dirigirlas desde el centro. Y esto choca con un hecho de nuestro tiempo, del que se tiene poca conciencia, el policentrismo cultural. Tiene muchos ángulos la cultura, no es solo una sola mirada. Y esto tiene que tener, este llamado policentrismo cultural, pues tiene que tener reflejo en la teología. El modelo del cristianismo no puede seguir siendo un modelo medieval, pero tampoco la salida es el modelo de la modernidad.
una modernidad neoliberal, frustrada, pequeña, no puede ser el modelo, el mercado, podemos decir. Acuérdense que la modernidad, pues inicia el mundo moderno con un hecho doloroso, la conquista de América. En 1492, España termina por expulsar a los moros, y en ese mismo año viene Cristóbal Colón acá. Esos dos hechos marcan la modernidad, y la modernidad va a ser posible gracias a que España tiene dinero para hacerlo. Oro y plata de América que ha saqueado. De Potosí se llevaron de las minas de Potosí de Bolivia 20,000 toneladas de plata. O sea, el primer país moderno es España, aunque parece increíble, porque tuvo la posibilidad económica. El Islam iba creciendo, el Islam tenía rodeado a Europa. La cultura, el arte, la teología era islámica. Europa, aquello era medieval, cerrado en sí mismo. Es la salida hacia América que les permite expandirse y vencer al Islam. Ya el Islam no pudo avanzar sobre Europa, porque el que tenía futuro era el Islam, no Europa. Y entonces, pues viene la colonia, y eso marca lo que llamamos la modernidad. España no produjo, se dedicó a gastar, por eso nadie cree que sea el primer país moderno, porque después pues fue muy pobre. Pero en ese momento, acuérdense que parte de España pues era Holanda y todos esos países, Alemania. Carlos V no hablaba casi español, su lengua materna era el alemán. Carlos V fue educado en Alemania por su madre. Cuando muere su padre, lo llevan a España, hereda la corona y es emperador de América, pero casi habla poco español, su lengua materna es el alemán. Entonces todo eso es dominio español, no solo en la España ibérica chiquita, la península. Y esos países empiezan con la depredación también. Los Países Bajos, Holanda, con ese dinero de España sí empieza a producir. ¿Y qué producen? Armas. Y entonces, ¿qué van a querer? La guerra para vender esas armas. Entonces la modernidad nace con la guerra y las armas y la venta de armas. Ese es el mundo moderno, así nació. La continuación de eso es Estados Unidos de Norteamérica. Si no hay guerras, no hay dinero. Si no hay armas. Por eso ahorita hay que destruir Palestina y luego meter dinero para reconstruir, ya que destruyeron todo. Esa es la modernidad, por desgracia. Entonces tampoco la teología puede agarrar como su modelo a la modernidad. Sería muy triste y decadente ese modelo. Sí, porque a veces decimos hay que ser modernos. Hay que tener cuidado con la palabra moderno, ¿eh? Porque moderno es también no tener valores, todo se vende, todo se compra. El que tiene más saliva, más influencia, pues domina todo. Eso es también la modernidad, hay que saberlo decir. A mí cuando me dicen, es que usted es muy moderno, ay, no, les digo, no, no, no. Yo más bien soy antiguito, yo soy del mundo antiguo, del cristianismo primitivo de los primeros siglos. Me dicen, su teología es muy moderna. No, le dije, no. La teología moderna es del Dios de la prosperidad. Nos pare de sufrir y todos esos grupos que se anuncian en la tele y tienen dinero para contratar programas. Esa es teología moderna. Responden a la... Aquí está regresando, a ver, Fernando. Es decir, el modelo, decía yo, cultural del cristianismo, pues no puede ser el medieval, pero tampoco el moderno. Preguntas que deben ser asumidas por los nuevos paradigmas. Esto explica las críticas a la idea y a la práctica de la inculturación, que proceden de ámbitos distintos y que son a veces muy difíciles. Antes la palabra mágica en los 60 era incultural. Vamos a inculturar el evangelio. Pero entonces supone que hay una cultura madre y que debes permear las otras culturas con esa cultura madre. Desde lo que hoy se llama teología de las religiones, el diálogo interreligioso, se cuestiona hoy el concepto de inculturación.
tal como lo ha utilizado la teología moderna occidental, porque esconde la teoría de la cultura y de la religión, y esto no es aceptada por las teologías asiáticas, africanas y las latinoamericanas. Con la expresión inculturación de la teología, se da por supuesto que existe una teología universal persistente, con una estructura temática establecida. La cristología, la antropología es una, y no vemos que hay múltiples miradas, y siempre ha habido múltiples miradas. Cuando se dice la cristología, ¿de dónde? ¿De cuándo? Y este es el pleito. Cuando se empieza a hacer cristología desde América Central, nadie da crédito. El Salvador, ¿qué va a producir buena teología? La cristología viene de Alemania, otra vez eurocéntrico. Y en El Salvador hay uno de los principales, cristólogos del mundo contemporáneo, que se llama ay, se me está yendo el nombre del viejito, pero sigue escribiendo maravilloso. Es un español que es más salvadoreño porque tiene más años en El Salvador que en España. Y de John Sobrino. Y John Sobrino hace una teología centroamericana. Pero los europeos y a los latinoamericanos que nos gusta sentirnos europeos decimos, no, es una teología universal. No tiene su cuño, no hubiera hecho eso desde España, John Sobrino. Lo hace desde San Salvador, con la pobreza y las guerras y el hambre y la miseria del Salvador. John Sobrino, si se hubiera quedado en España, no hubiera escrito lo que escribió. Es el lugar, el contexto. Pero nos cuesta entender que Centroamérica, espérenme que algo se me desconectó, que dice que la batería se está agotando. Si yo lo tengo conectado ya, es que se desconectó la compu ya. Ya está. Desde Centroamérica es el contexto que usa Fernando, creo que lo volvió a sacar su Zoom. Ya estaba ya. Es decir, esta mirada europea, entendida así la inculturación, estaríamos ante un imperialismo teológico, si eso es la inculturación. Por eso la palabra inculturación hoy los teólogos tienden a no usarla, se usó mucho. La crítica se dirige también a las actuales estrategias evangelizadoras del cristianismo occidental, que tiende a expandirse por otros continentes, no a través del seguimiento de Jesús de Nazaret, sino de la mediación del capital, el dinero hoy convertido en ídolo, invirtiendo muchas sumas de dinero en programas para evangelizar a los infieles. Y muchas iglesias, con mucho dinero del primer mundo, pues hacen proyectos de evangelización en América. Pues podemos ver hasta el modelo de la capilla, el modelo arquitectónico es el mismo. Vean, los mormones son igualitas en toda América Latina las iglesias, el mismo modelo. Su corbatita, es decir, esos no entran en la cultura de acá. Invierten grandes cantidades. Ese es un modelo que no se puede aceptar, decir. No es el seguimiento de Jesús, es un modelo cultural que vamos a imponer. Y eso fue la colonia. La colonia impuso un modelo de pensar, de comer, de vestirte, de ser cristianos. Era europeo el asunto. Para ser cristiano había que ser europeo. Y no es que esté uno en contra de entrada contra el europeo. Digo, yo voy a Europa y como resabroso en la Toscana y un vino de allá, pues lo sé gozar, que no se dan por estas tierras. No es ir en contra de Europa. Europa aportó muchísimo. Pero no podemos repetir o desvalorar lo de acá. Es decir, incluso la comida europea, con el cambio de América, se nutre. ¿Qué haría la comida mediterránea sin el jitomate, sin la papa, que son americanas? Ya mi maestro recién fallecido, Enrique Dussel, decía que antes del encontronazo de América, la comida europea debe haber sido bien fea e insípida.
El chocolate le añade lo suyo. Cacao es de acá, pero no hay un chocolate como los de Austria, en Viena. Maravilloso. ¿Qué hacen aquellas gentes con este cacao? No sé, pero no, ningún chocolate de América sabe como el que saben que fabrican allá aquellos los austriacos. Pero sin chocolate, pues no hubieran hecho esas maravillas de pasteles que hacen en Austria. En Viena hay una cafetería que vende unos pasteles de chocolate que sí, sí, que dicen, no, pues no sabe igual acá con la pena, el cacao es originario de América, pero allá lo llevaron a una cosa de Y gastronomía. en Bélgica. Bélgica tienen chocolates maravillosos. Yo lo que traigo de por allá cuando me doy vueltas es chocolates. Me dicen, pues aquí está lleno de chocolate, pero no de estos con la pena, porque atrás hay mucha fusión de cultura gastronómica, mucha. Y qué bueno que pudieron integrar lo de América. Eso es un buen diálogo intercultural, integra, no desvalora. Desvalorar es decir, ¿cómo voy a usar eso de América? Si es de América es porquería, ¿no? Lo Y no tuvieron que se te integrar. olvide el vodka, Julián. Ándale. Mirar todo eso. Entonces sí, pero otra cosa es el dinero que se vuelve el Dios. Hay un teólogo de Sri Lanka, Ailosis Perris, que hace una crítica y un cuestionamiento con la teología misionera famosa, porque rechaza las teologías asiáticas y sigue defendiendo una concepción de la misión como implantación de una iglesia en territorios de infieles. Por eso el patriarca de Moscú nunca quiso recibir a Juan Pablo II, que era tan viajero. Le dijo que si iba a Moscú no lo recibía, porque era una falta de respeto que enviara misioneros a un lugar que tenía más de 1000 años de ser cristiano, Rusia. ¿Cómo se atrevía a mandar misioneros si Rusia era cristiana? No era romana, pero sí cristiana. Que era un insulto para el cristianismo agarrar como tierra remisión a Rusia, que tiene una tradición de más de 1000 años de cristianismo. Y tenía toda la razón. Es cristiana Rusia. No es romana, pero es cristiana. Entonces no los puedes tratar como infieles en este aspecto. Entonces, por eso no recibe a Juan, por eso no fue Juan Pablo II, porque imagínense en Moscú que no lo recibe al patriarca de Moscú. Que tiene que haber un diálogo más de iguales, es decir, somos iglesias diferentes, pero Rusia tiene 1000 años que fue evangelizada y tuvo misioneros. Lo que se impone en este modelo de evangelización no es la antinomía irreconciliable entre Dios y el dinero, sino la alianza del Dios cristiano con el Dios del dinero y con los valores que el Dios del dinero representa. Así la iglesia se hace visible como un bastión del poder y no como una comunidad al servicio de las personas, de los pueblos, de los continentes menos desfavorecidos. Y este teólogo se pregunta si no es verdad que la organización eclesiástica ha recurrido a la estrategia de controlar a los pobres en vez de ponerse de su lado y acompañarlos en la lucha por su liberación integral. Por eso los críticos dicen que la inculturación esconde de manera muy explícita una tendencia a subordinar a las culturas misionarias. Y desde el escenario misionero latinoamericano, abierto al pluralismo cultural y religioso, se critican también algunas de las tendencias actuales cristianas a la inculturación. Desde hace varias décadas ha dejado de emplearse el concepto también de misión. Hoy se utiliza el concepto evangelización, que es más amplio. Se lleva el evangelio, porque la misión implica mucha cultura, es europeizar, volver europeo a esos pueblos.
El evangelio es otra cosa. Julián, Sí. ¿qué hubiera pasado si en lugar de tanto mandamiento y tanta liturgia se hubiera dedicado la iglesia a, a promover realmente el amor y la caridad y el compañerismo? ¿Qué hubiera pasado? Pues sería otro tipo de iglesias y de obispos. Si se hubiera hecho a los misioneros, que hubo obispos muy claros, el de Michoacán, Vasco de Quiroga lo tenía claro, Bartolomé de las Casas tenía claro lo que había. Ese tipo de cristianismo es el que termina valiendo más que todo. Ese es el que perdura, que con el ejemplo. Ajá. Sí. Por eso el Papa, acuérdense que la única visita que ha hecho Francisco a México da signos muy fuertes. Va a Sí. Morelia y pide que le presten para la misa de la Catedral de Morelia el báculo de Vasco de Quiroga. O sea, este es el modelo de obispos que tienen que haber en estas tierras. Y va a Chiapas a rezarle a la tumba de Samuel Ruiz. O sea, da el modelo de obispos. Y en la Catedral de México regaña a los obispos mexicanos actuales. Creo Sí, que es de los discursos más duros que ha dado en el mundo el de la Catedral de México a los obispos. un buen rapapolvo. Se los dijo. O sea, es el símbolo. Estos obispos no quiero. Los que quiero es como Vasco de Quiroga, como Bartolomé, don Samuel Ruiz, que son estos modelos que tú dices, Gil. Eso hubiera pasado. Una iglesia que pone enfrente a la colonia, pero vino una iglesia colonial subordinada. Y acuérdense que los obispos los nombraba el emperador español. Sí, No era el Papa los daba el título oficial, pero el nombre salía del palacio del emperador español, para todos los obispos de América. Pues eran de Estado, funcionarios de Estado, más que eclesiales. Y así lo sentían ellos. Por eso defendían al imperio. ¿Qué pasa con estos obispos cuando la guerra de la independencia está llena de curas? No solo es Hidalgo, montonal de curas que se subordinan. ¿Qué hacen los obispos mexicanos? Los excomulgan. Porque ellos se sienten obispos no del cristianismo. Ahí el problema no es el cristianismo, obispos de España, de la colonia. Porque ellos entienden quién los propuso para ser obispos, el rey de España. Entonces, ¿a quién van a defender? ¿A quién le deben lealtad? No al Papa, al rey de España. Y vamos a entender, digo, porque aquí fue una cosa tremenda de levantamiento de sacerdotes en la guerra de independencia. Aquí en Morelos, montonal de párrocos le entraron, que eran párrocos. Y algunos, como eran ilustrados, como Morelos, pues era un estratega militar. Hidalgo de ejército no sabía nada. Pero el que sí sabía y hizo un ejército fue Morelos y Pavón. Y se avienta un documento allá en Chilpancingo de los sentimientos de la nación. Ahí ves un estratega total. sí. Hidalgo es un intelectual, teólogo, filósofo ilustrado, pero no tiene estrategia militar, y Morelos sí la tiene. Entonces, decir, es eso, hubiera pasado eso, ese tipo de iglesia diferente. Bartolomé de las Casas viene con una mirada de la otredad. En un mundo premoderno que el otro no cuenta, el otro hay que dominarlo y vencerlo, porque incluso no es otro, no es tu semejante, es casi un animal. Lo que ahora está haciendo Israel con Palestina, no son humanos, son bestias. Lo que hizo Alemania con ellos, lo están haciendo con los palestinos. Los No deshumanizan. aprendieron. No aprendieron la lección. Los deshumanizo y como no son humanos, se vale hacer todo con ellos. No son como yo, no son otro. Y Bartolomé de las Casas tiene la virtud de mirar al pueblo indígena mexicano como el otro, su semejante, del que no viene a enseñar, viene a aprender. Cuando uno estudia Bartolomé sus tratados, aprendió. Uno lee a Sagún y se admira a Sagún. Por eso fue el primer etnólogo, apunta todo, trae
trae gente que le narra, y Sahagún se dedica a escuchar indígenas sabios, hombres y mujeres que le narran historias y mitos, y Sahagún a anotar porque le da valor a todo eso. Alguien que no le da valor, no la anoto, no me importa, ni me interesa entender su lengua. Vean el esfuerzo que hicieron, aprender las lenguas, tener gramáticas. Hicieron gramáticas esta gente. Son españoles, pero en su cabeza no son coloniales. El otro importa, es como yo y vengo a aprender. Bartolomé se admira. Y allá desde Salamanca, Fray Francisco de Vitoria le escribe al Papa, durísima carta. ¿Con qué poder anda usted repartiendo el mundo? ¿Quién se lo dio? Si el único dueño del mundo es Dios, ¿con qué poder usted le da en dominio a España unas tierras y otras al rey de Portugal? ¿Quién le autorizó a usted a hacer eso? Esas gentes tienen sus reyes y defiende con el derecho, por eso se le llama a este fraile dominico el creador del derecho internacional. Tienen su propio derecho, dice, tienen sus autoridades, no lo tienen que obedecer a usted, el emperador. Usted no es rey de ellos, es ilegítimo. Qué atrevimiento, imagínense. Y están las cartas que le manda el emperador español y las que le manda al Papa desde su convento de San Esteban en Salamanca. Por eso ahí donde está enterrado en Salamanca es importante, en la pared dice, en letras grandototas, tiene un letrero que dice: es preferible renunciar al propio derecho que violentar el ajeno. Esa es frase de Fray Francisco de Vitoria. Es preferible renunciar al propio derecho que violentar el ajeno. Aquí quisieron violentar el ajeno. Si esa hubiera sido la iglesia, hubiera sido otra la historia. Si esto es, digo, Francisco de Vitoria nunca vino, pero todos los misioneros que venían con esa idea fueron sus alumnos en Salamanca. Todos los que vinieron a América de parte de los dominicos pasaron por sus clases de Salamanca y preparó gente. Bartolomé no fue su alumno porque ya era cura cuando vino, ya cuando se mete de dominico no lo formaron en España, como ella se mete de dominico en la Española, en República Dominicana, pero era encomendero en Cuba. Y entonces empieza a leer a esta gente y se empieza a formar. Y entonces él ve a los otros, como sujetos, la Utrera. Lo que en el siglo XX Manuel Levinas va a estudiar la Utrera, el precursor es Bartolomé de las Casas y toda esta gente. Giordano Bruno, que es precursor de todos ellos, fue más lejos. No solo los humanos son los otros. Hay otras gentes en otros universos y son mis hermanos y son otros. Hay muchos mundos dentro de este mundo y fuera de este mundo, decía. Y decía Giordano Bruno que fue tremendo. Por eso lo queman. Esta iglesia jerárquica no aguantó ese discurso, por eso Claro. lo quemaron. Porque los ponía en crisis su discurso del podercito. Y decía, el mundo se acaba y viene otro mundo. Esto ha sucedido muchas veces. Esto es infinito. Viene el fin del mundo, el apocalipsis, y vuelve a nacer el mundo. Va y viene, y hay muchos mundos naciendo. Y hay muchos mundos aquí. O sea, maneras de ver la vida. A eso se refería. Eso es mirar, el otro tiene derecho a vivir según su mundo. Y tiene derecho a vivir y a realizarlo. Eso es reconocer al otro como otro. El otro no es otro, pues la barbaridad que están haciendo. Cuando uno mira esto, entiendes a los ortodoxos judíos que están en contra de su gobierno. La gente más religiosa de Israel está en las calles protestando contra la atrocidad, porque dicen, este gobierno está haciendo esto porque es ateo. No creen en la escritura, no creen en la Torá. Porque en la Torá nos dice que el daño que hagamos se nos va a revertir, Israel lo va a pagar carísimo esto que estamos haciendo. Esos son los religiosos. El gobierno no cree que eso se va a cumplir. El primer ministro de Israel no es un agente religioso, es más bien secular. Por eso cree uno mal que es con base en lo religioso que están haciendo guerras. No, los que dirigen esta guerra es gente no religiosa. Los religiosos están temblando porque ya saben que Yahvé los mete al orden cuando hacen algo mal. Y tienen sus textos donde los ha acompañado en su historia. ¿Has escuchado o has leído las
los comentarios de Yuval Harari acerca Sí. de cómo se está comportando la política judía. Sí, 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 he leído, es durísimo, es crítico. Sí, y él considera que es el principio del final. Claro, porque para ellos, por ejemplo, cuando ven la Segunda Guerra Mundial, no es Hitler, no es Alemania, es el pueblo judío que se portó mal, es Yahvé que les está llamando la atención. Entonces, los religiosos piden perdón porque algo hicieron como pueblo, que Sí. viene esto, no es el humano. Y hoy están aterrados porque lo que les va a venir, dicen, no tiene, por lo que están haciendo, por eso se manifiestan en Nueva York y ves los más ortodoxos con la bandera Sí. de Palestina, porque leen las escrituras y saben que no puede comportarse el pueblo de Dios de esa manera y que Dios va a meter orden y son temerosos de Dios. Y el gobierno de Israel no, como no cree en las escrituras, no cree en eso, usa la Torah para hacer cosa apocalíptica, pero no creen en el fondo esa gente. O sea, este Sí, es de gente no religiosa. La gente el más religiosa de sionismo Israel se opone a esto. es perseguir el poder político. Es político, es un asunto político económico del mundo moderno, Sí. de vender armas, de destrucción. Por eso hay tanto interés norteamericano ahí. Y todo el que hable diferente te cierran los medios de comunicación, controlan todos los medios, las grandes televisoras. Quien quiere explicar esto por las teles te sacan, ¿eh? Te sacan, si nomás montonal de artistas que se han estado manifestando les están bloqueando sus casas de publicidad estos días por hablar. Porque esa es la modernidad está basada en la muerte, en la guerra, en el Dios dinero. Entonces por eso se tiene miedo de las palabras. La palabra interculturalidad es peligrosa, la palabra misión es peligrosa, tiene otras connotaciones. Por ejemplo, hay un teólogo, Paulo Suez, él connota el peligro del enunciado la misión, porque dice es una herencia colonial, iba asociada a la expansión europea y al sometimiento político y cultural que los primeros misioneros impusieron en América Latina. Se esperaba que el cambio conceptual fuera acompañado de un cambio ideológico de fondo, de la misión colonial a la evangelización liberadora en clave de diálogo entre las diferentes culturas latinoamericanas. Pero el desplazamiento no fue lo que se esperaba. El acento se puso en la pobreza estructural y la violencia institucionalizada, pero sin reparar en que la mayoría de las veces la pobreza se construye sobre las ruinas culturales. Por eso, la última obra que va a aparecer ya póstuma de Enrique Dussel, ya está en imprenta en el fondo, se llama Estética de la Liberación. Y nos vamos a, y es una alegría, por eso se le llama la estética, es un gozo. De las ruinas de la modernidad se va a levantar lo alterno, no del mundo moderno, de las Qué ruinas, porque interesante. esa gente tiene esperanza y Dios no se va a callar. Y va a hablar por los migrantes, por los desposeídos. Y se fue en paz, Enrique, decir, yo creo profundamente como creyente, por eso su último libro se llama Estética de la Liberación. Las angustias, todo eso es el clamor de Dios, es la resurrección. Y va a venir de las ruinas de la modernidad. La modernidad no tiene futuro, dice Enrique Dussel. Pero sí, la humanidad sí tiene futuro. Se fue convencido. Fue un hombre profundamente creyente. Digo, de las gentes que a mí me duele mucho porque aportó muchísimo, muy lúcido. Pero me da gusto, su hijo me dijo que ya está en imprenta el libro y que esperan pronto y que lo va a publicar el Fondo de Cultura Económica, su último libro. Y desde el título, él ya sus últimos cursos y todo de eso hablaba. Por eso, aunque no he leído el libro, no ha salido, sé de qué viene porque hay como 10 videos donde él habla de estética de la liberación y es esta idea, decir. Y la modernidad está en ruinas, pero la esperanza no está en ruinas. Entre más destruya esto, hay fuerza. La humanidad tiene mucha fuerza. Y era de este diálogo, más allá del que él era cristiano, era católico, incluso nunca rompió con la iglesia católica, él era de una fe católica.
Nunca, le pregunté a su hijo, nunca los obligó a ir a misa, él iba solo. Les dio mucha libertad, pero él sí era de ir a misa y creyente, me dice. Entonces, es esta mirada de la atención prestada a la nueva evangelización liberadora de la diversidad histórica de América Latina, a sus raíces indígenas y afrolatinoamericanas, a la ecología. Y esto en algunos textos oficiales de la Iglesia Latinoamericana todavía tienen un lenguaje colonial y machista. Mañana 25 de noviembre se celebra la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y todavía hay obispos que no acaban de entender esto. La ONU tiene una campaña que no existe ninguna condición para continuar con la violencia contra las mujeres, por el hecho de ser mujer. Entonces, cada año la ONU estableció hace muchos años Día Mundial contra la Violencia a las Mujeres, 25 de noviembre. Pero el lenguaje sigue siendo muy grosero y muy machista de muchas jerarquías religiosas, con mucho desprecio. Por ejemplo, el documento final del CELA, la Conferencia Latinoamericana, que fue en el 79 en Puebla, en México, habla reiteradamente de la necesidad de la cultura y la fe cristianas irrumpan en los corazones y en la cultura de los pueblos para corregir los errores y desviaciones que en ellos se encuentran. Todavía es un lenguaje colonial, decir, nuestros pueblos tienen errores y desviaciones. Como Roma, cualquier pueblo, no nomás nuestros pueblos, porque son indígenas, a fuerza hay que corregir los obispos esos errores. ¿Y quién te dijo que son errores? ¿Quién te dijo? Por eso hay una necesidad de resignificación de la palabra misión, para designar con ella un programa de descolonización acorde con el Evangelio, un programa de rememorización histórica, de presencia pluricultural, de solidaridad social, de diálogo respetuoso entre todos los humanos y humanas. Porque si no, vamos a seguir en estos lenguajes cerrados. Hay un filósofo que se llama Raúl Betancourt, considera problemático y sospechoso la idea de inculturación de la filosofía, porque opera con una orientación, precisamente, demasiado unilateral de Occidente, de logos filosófico, al que se eleva a la categoría racionalidad única y se erige en modelo de pensamiento universal con valor normativo y carácter canónico para toda la forma de pensar. Porque entonces supone que existe un tronco filosófico y cultural común que debe implantarse en otros suelos. Y aquí Dussel también era maestro, decía, cuando enseñan la historia universal, y aunque sean gobiernos de izquierda, cometen el mismo error. Mundo antiguo, Edad Media y Edad Moderna. Y ahí no existimos América. Es decir, ¿qué estaba pasando en Europa en la Edad Media y qué estaba pasando en América? Ya estaban nuestros pueblos y había cultura y avanzada. Y no lo enseñan en el esquema. En el mundo antiguo que había aquí. Es decir, cuando hablamos de 30.000 años de cultura en el mundo olmeca, antes de Cristo. Entonces, cuando enseñan, dice a los niños en la escuela y a las universidades de historia, se ve qué pasaba en Europa, pero no se enseña en América lo que pasaba en América. No tiene la misma importancia. La Edad Media estudiamos en Europa qué pasó. ¿Y qué pasó en ese momento en América, en nuestras culturas? Poca gente le enseñan en la escuela eso. Solo los expertos saben qué pasaba en el siglo XII en aquí, quiénes estaban, qué pueblos, qué se producía, qué se pensaba. Porque se supone que aquí no teníamos nada, que es hasta lo que llaman ellos el descubrimiento que entramos en la historia. Y por eso Enrique decía, pues no, nosotros ya estábamos, no nos vinieron a descubrir. Se toparon con otros pueblos, con otras culturas que ya tenían milenios caminando.
Y eso es la colonia cuando tu mente no se da cuenta de eso. La filosofía es Europa, es Grecia, la madre de la filosofía. Cuando aquí hay filosofía también antiquísima, la manera de pensar y de ver la vida es filosofía. Pero claro, como es nuestra, no vale. Filósofos, Aristóteles, Platón, y no es que hay que descalificar eso, no, eso nos sirve como modelo para decir, bueno, aquí qué decían la gente de acá, qué pensaban, qué producían. Y se lleva una gran sorpresa con que acá había filósofos de primer mundo, no de tercera, dialogando, nomás que dialogaban con otra lógica. O sea, no es que no tenían lógica, tenían otra lógica. Esto es importante. Y aquí les quiero compartir un textito precisamente de alguien que Gilde conoce, a Silvia Marcos, que se ha vuelto experta de las otras lógicas. Ella siempre habla de esas otras lógicas. Es un artículo largo, no les voy a leer todo ni compartir, pero un pedacito, donde viene lo de las otras lógicas. Ahorita me acordé por las otras lógicas. Estas otras lógicas tenían un equilibrio no fijo, que se puede alterar fluido. Las lógicas occidentales, el equilibrio es permanente. No, aquí en América es fluido. Por ejemplo, si un niño nacía bajo un signo nefasto, se podría buscar a bautizarlo en un diafasto. Su tonali, que es la entidad anímica, adquiría inclinaciones y tendencias positivas. Mantener el equilibrio es conectar los opuestos. Y eso Giordano Bruno decía, hacer magia es conectar los opuestos y se produce algo. Cuando no los opones, los conectas, se produce la magia. Eso implica no negar lo opuesto, sino avanzar hacia él, abarcarlo, tratando de encontrar el punto de equilibrio fluctuante. El principio de exclusión de la lógica clásica no existe en el universo náhuatl. En este pensamiento no se oponen los opuestos, se integran caliente y frío. Por eso la medicina mexicana pues trabaja con caliente y frío. Y vas con una curandera y te dice, tiene el niño frío. Porque está integrado. Noche y día, sol y luna, sagrado y profano, femenino y masculino. La responsabilidad colectiva, no solo para sostener el equilibrio, sino para influir en su logro, producir un tipo muy particular. Por ejemplo, dice un texto antiguo, no andes con apresuramiento ni demasiado despacio, porque es señal de pompa andar despacio, y andar deprisa tiene resabios de desasosiego, de poco aliento. Andando llevarás un medio. No lleves inclinada mucho la cabeza o encorvado el cuerpo, ni tampoco vayas muy levantada la cabeza, muy erguida, porque es señal de mala crianza, de mucha soberbia, de esas que no miran el piso. Y tú hay gente que en su cuerpo te lo dice, no la merecen ni la tierra, van así que te miran de reojo. Y otras van muy inclinadas. Por eso busca, no te inclines, pero tampoco levantes tanto. Estos son consejos de las viejas a las jóvenes. En los Ilamatoni, que son las de los ancianas, porque tenían códices de ancianas. Conocemos los de los ancianos, pero existían en ese mundo, como es dual, los Ilamatocli. Podemos apreciar esta constante del pensamiento en cuanto se aplica al contexto de la vida cotidiana y de las relaciones sociales. Recordemos el carácter norro de estas recomendaciones. Por eso hay que hablar de la dualidad del género, que es siempre abierta y fluida.
Si denominamos categoría de género a las concepciones de lo masculino y lo femenino que aparecen en el pensamiento mesoamericano, encontramos que estas formas pares de conceptos no son opuestos, son fluidos, son abiertos, sin estratificación jerárquica y en balance cambiante, constituyéndose y definiéndose y redefiniéndose permanentemente. Con esto podemos ver cuán distantes están las categorías de la teoría de género de aquellos que pueden emerger del análisis cuidadoso de las fuentes. Ni el ordenamiento jerárquico entre polos duales, ni las categorías mutuamente excluyentes parecen permitir un acercamiento a la concepción del género en este pensamiento. Por lo tanto, sugiere un concepto de género derivado de las fuentes. Sus características son la apertura mutua de categorías, la fluidez, la no organización jerárquica entre los polos duales. Hay que revisar un elemento del pensamiento feminista teórico. Nos referimos a la convencional división entre sexo y género. El sistema sexogénero, como lo llama Teresa de Lauretis, por más que la maniobra lingüística de esta última transforme las dos palabras en una sola, sigue existiendo un sustrato de conceptualización doble que desune el cuerpo de su contexto cultural y social. No podríamos hacer teoría de género sin esta ineludible separación entre lo que las teóricas denominamos sexo y lo que queremos significar por la palabra género. Esta división está en base de todas las teorías feministas con toda la variabilidad que un enfoque teórico, semiótico, dialógico, etnográfico pueden presentar. Sin embargo, este eje de la teoría feminista, que no es tan necesario para articular y ordenar nuestras especulaciones, poco o nada tiene que ver con las estructuras cognitivas que se desprenden de la lectura, el análisis de múltiples fuentes que revelan el pensamiento mesoamericano. Lo biológico y lo cultural no se concebían como de órdenes diversos. La inmersión del cuerpo en el cosmos y del cosmos en el cuerpo impedía la posibilidad de esta separación. López Austin señala que no logró encontrar en sus múltiples búsquedas algo que permitiera creer que los nahuas hacían una separación entre el ámbito espiritual y el material, y podría decirse que las diferencias genitales no se concebían como realidades de otro orden que las que provenían de normas de conducta apropiada. O sea, lo tangible y lo intangible no estaban separados, o por lo menos no en la forma en que los diferenciamos hoy. En orden en este contexto de dualidad y de opuestos, provenía del equilibrio logrado por la noción de Olin, el movimiento. Nunca antes el cuerpo había jugado un papel tan central en un corpus teórico como el que ocupó en la teoría del género. El quehacer feminista y sus discípulos sobre el cuerpo fundamentan posturas críticas al racionalismo cientifista. El cuerpo de las mujeres, antes de todas nuestras opresiones, vuelve en la reciente teoría feminista a ser el lugar privilegiado de la reconceptualización y la fuente de inspiración. Hacer teorías desencarnadas sería seguir el viejo hábito filosófico masculino. La teoría feminista podrá, como todo pensamiento, conllevar un grado de abstracción, pero es inevitable que esté encarnada, incrustada en la carne, nuestra carne con sus deseos y placeres, con su potencialidad para el embarazo y la maternidad, con su sangre, con sus fluidos y con sus jugos. El cuerpo es una forma simbólica poderosa, una superficie en la cual se inscriben las reglas jerárquicas y aún más los compromisos metafísicos de una cultura, que se refuerzan a través del lenguaje corporal. Por esto es importante
las concepciones del cuerpo que han sido formadas por oposición a la mente. Esto es en Occidente. Se define como lugar de los datos biológicos, lo material. También ha sido conceptualizado desde el siglo XVII como aquello que marca las fronteras del ser interno y el mundo externo. En la tradición mesoamericana no es así. El cuerpo tiene características muy distintas de las del cuerpo anatómico biológico moderno. El exterior y el interior no están separados por la barrera hermética de la piel. Entre el afuera y el adentro, entre el exterior y el interior, existe un intercambio permanente y continuo. Lo material y lo inmaterial, lo exterior y lo interior están en interacción permanente y la piel es constantemente atravesada por flujos de todo tipo. Todo apunta hacia un concepto de corporeidad abierta a los grandes rumbos del cosmos. Una corporalidad a la vez singular y móvil, que incorpora en su núcleo sólidos y fluidos en permanente flujo, aires, vapores, jugos y lo material. El cuerpo mesoamericano podría ser imaginado como un vórtice generando dinamismo de numerosas instancias, frecuentemente contrarias, en un rejuego de entidades múltiples materiales e inmateriales. Cuerpo, en esta mirada y cosmos, se reflejan mutuamente, se corresponden. La cabeza representa el cielo, el corazón, como a centro anímico, corresponde a la tierra, y el hígado representa el inframundo. El cuerpo femenino y el masculino están imbricados en uno en el otro e imbricados ambos en el universo. Estas correspondencias e interrelaciones estaban inmersas en un permanente flujo y reflujo, en la calidad de permeabilidad, de ir y venir entre el cuerpo único y el universo, entre los cuerpos de la mujer y el de los hombres, se revertían en un flujo del cuerpo femenino al masculino y del cuerpo dual al universo. En este juego de incesantes y múltiples emanaciones e inclusiones, que como se concibe el cuerpo en el pensamiento mesoamericano, emanaciones son todas aquellas entidades materiales e inmateriales que podrían salir del cuerpo. Véase, por ejemplo, los viajes que el Tonali hacía por la supra y los inframundos, o las emanaciones mediante las cuales el Iyol podía afectar o dañar a otros. Cuando hablamos de inclusiones, nos referimos a aquellas entidades externas que nosotros podíamos considerar algunas veces materiales, que se introducían en el cuerpo provenientes de otros dominios de la naturaleza, el mundo de los espíritus y a veces el ámbito de lo sagrado. El corazón de Yola recibía la visita de los dioses, como lo ha señalado en muchos textos López Austin. Frecuentemente se concebía la enfermedad como una intrusión en el cuerpo de elementos nocivos que al ser expulsados tenían la forma de animales y objetos materiales. La salud y el bienestar de este cuerpo mesoamericano estaban definidos por el equilibrio entre esas fuerzas opuestas de cuya conjunción dependía las características del individuo, ser mujer o ser hombre. Y sigue el artículo, es un artículo bien interesante, se los mando después, porque es largo el artículo, pero nos descubre muchas cosas que no conocemos de la mirada mesoamericana. Y claro, la mayoría de los evangelizadores no se dedicaron a estudiar, quisieron imponer sus categorías y dijeron, no, aquí no tienen lógica estos pueblos, son ignorantes, son como niños, y así los trataron. Pocos como Bartolomé se dedicó a estudiarlos, Sagún a comprenderlos, a anotar para que otros los entendieran, todas estas cosas. Y hoy para poder entender hay que ir a Sagún y todos estos que se admiraron con lo que encontraron, no lo despreciaron, se dieron cuenta que no es que no tenían lógica, nada más tenían otra lógica. Y la palabra inculturación lleva que nomás hay una lógica, la occidental. Por eso ya no sirve esa palabra.
Ahora hay que buscar nuevas palabras donde no lleve esta lógica de solo una lógica. Porque el que no comprendo, digo, está loco, no tiene lógica. No, no tiene la tuya. Comprender al otro es comprender bajo qué lógica se mueve. No es que no tenga sentido, no es tu sentido. Y comprenderlo al otro es tratar de comprender qué lo mueve y desde dónde lo mueve. Por eso es la palabra, estas dos palabras que hoy entran en crisis, inculturar y misión. Una cosa es llevar el evangelio, eso no es misión. La misión es más cultural, volverte europeo. Cómo comer, cómo pensar, cómo poner una mesa. Y no es que esté mal, es una cultura, pero no es la única manera. Yo me acuerdo en Samarcanda, allá en Uzbekistán, a mí me sorprendió, pues que los restaurantes de pueblo del mercado, había como camas con resorte, y la gente se subía para comer a la cama, poniendo una mesita en el centro y todos se trepaban a la cama. Yo nunca había visto eso culturalmente, me rompía. Decir, ¿cómo? O van a dormir o van a comer, ¿cómo se suben a la cama para comer? Sí, los restaurantes del turismo eran normales, con mesas y sillas normal. Pero a mí como me encanta, me jalé a mi hermana y dije, vamos al mercado. A ver cómo vive esta gente. Pues imagínense cuándo vuelvo a andar, no he regresado por esos rumbos. Estaba pegado allá a Afganistán, aquello, un calor de 40 y tantos grados. Pues obviamente la gente tomaba té y se trepaban a una cama, los restaurantes tenían cama. Esas se llaman chaicanas. Ándale, ya ves. Es otra cultura y aprende. Sí. Y obviamente aparecemos, mi hermana y yo extraños con los ojos rasgados. Imagínense, con ese calor mi hermana llevaba unos shorts. Pues las mujeres tapadas, nomás se les miraban los ojos, islámicas. Y uno aprende que ahí dices, ¿para qué se ponen tanto trapos? ¿Se van a ahogar? No te aíslan en el desierto los trapos del calor tan frescas, con tanto trapo. Entonces, obviamente, como nos metimos entre pura gente de estas en el mercado, porque le dije, mira, ya nos llevaron los turistas, vamos a ver cómo vive esta gente. Y fuimos a dar. Quién sabe, nunca nos perdimos, nunca me he perdido, ni entiendo las lenguas, pero siempre Dios me pone un alma caritativa que a señas me señala y me pregunta qué busco y me explica que llegue. O me ha tocado países que me lleva a la gente, a lugares gente que ni conozco, o sea, y nomás es de buena gente, que no se pierda uno. En Rusia me tocó mucho, en el metro perdido, sin entender ruso y con mi mapa en ruso me enseñaban dónde me tenía que bajar, le hacían un circulito. Y yo tenía un mapa en ruso porque las paradas en Moscú, entonces, pues estaban en ruso en el Nobel, ¿para qué lo querían en inglés? No iba a entender si en la pared decía en ruso, aunque no supiera ruso, que dijera esos simbolitos, esas letras, ahí es donde me tenía. Entonces contaba yo 1, 2, 3, 4. Pues ahí andábamos en el mercado. Y estas mujeres, pues nos ven a mi hermana, a mí rasgados, empiezan a rodearnos y gritaban, mongol, 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 creían que éramos mongoles. Y mi hermana de 15 años furiosa porque le decía al mongol. Mi hermana decía, mongol, tu chingada madre, soy mexicana. Pues quiero que una criatura entender que pues culturalmente para ellos lo más cercano que habían visto los ojitos así, pues estos son mongoles. Fue la ruta de la seda, Samarcanda, por ahí pasaron todos los mongoles, entonces culturalmente para ellos ven esos ojos así, pues qué van a imaginar que en México también hay esas características. Pues para ellos era lógico, todos son mongoles. Y sí nos rodearon y gritaban mongol, mongol, mongol. Entonces decir esto, por eso la dificultad de inculturación es difícil a veces en el caso del catolicismo. La religión, sí, ya tienes que ir. Seguimos un poquito, ya en 4 minutitos, a la media le paramos. Para que no pierdas mucho. La religión católica estaba extendida por la mayoría de los países del mundo que cuentan con culturas diferentes y en consecuencia ofrece una pluralidad de rostros y de relaciones, con todo atendiendo a su organización, su forma de gobierno, su código moral, su teología. El catolicismo en su conjunto se conforma como una cultura religiosa, espiritual o eclesiástica, lo que lo torna estéril
cualquier intento de inculturación simétrica. Por eso hoy se trata de pasar de la palabra inculturación a la palabra y concepto interculturalidad, que es diferente la mirada. No son sinónimos, inculturación e interculturalidad. Entonces, de esto vamos a hablar la próxima sesión y de ahí vamos a entrar después al diálogo. Entendiendo esto de la interculturalidad, vamos a poder entender el diálogo interreligioso, pero no como inculturación, sino interculturalidad. Por eso quise yo hablar de estos temas, porque el objetivo es que lleguemos a un diálogo interreligioso, que eso ya lo hicieron los místicos desde siempre. Pero desde la filosofía y la teología hay que pasar por este camino de la interculturalidad para poder entender un diálogo, que sea verdadero diálogo, porque si no es adoctrinamiento. Yo te voy a enseñar mi religión y que es la buena y tú tienes que dejar la tuya y aprender la mía. Eso no es diálogo. Y los místicos sí dialogan porque tienen algo profundo, la experiencia de lo sagrado. Y alguien que tiene la experiencia sin tener estos conceptos puede dialogar, porque tiene una experiencia que lo va a marcar profundamente. Sí, hay como dos vías, la directa que es el camino místico y otra indirecta que es hablar de todos estos conceptos para tratar de llegar y entender en un diálogo profundo. Y entonces ya no le da uno miedo leer a los místicos, por ejemplo, islámicos, aprende uno. Decir, ay, no, que voy a aprender de Rumi. Muchísimo, muchísimo, porque tuvo una experiencia profunda espiritual. En estos días anda en México Chopra, nomás que está carísimo. Sí, es una grosería ya. Sí. 7,000 y feria boletos para ir a Chopra. Y no voy a los videos o me compro hartos libros de Chopra con esos 7,000. Oye, ¿y en dónde está? En el Banamés, en el Centro Cultural ese Banamés. Órale. El más barato es de 3,000, de ahí van 3,000 a 7,900 los boletos. Ya Madre. perdió piso, ¿estamos de acuerdo? Sí. No, pues digo, no, un agente espiritual no pide esas cantidades. Digo, ¿Cómo le llamaríamos a la corriente espiritual de Chopra, de Cartoy, de de Spencer, de Greg Braden? Tiene un nombre, le ponen un nombre, pero no me puedo acordar cuál. Es la Pues- espiritualidad actual, o no sé cómo le llaman. mira, desde afuera, desde los críticos le llaman a todo eso New Age. Engloba muchísimas miradas. A mí no me gusta esa palabra. El New Age es más comercial. Estos sí tienen fundamento. Yo en Chopra no digo que es basura. Yo a Chopra le he aprendido ¿No? mucho. Todos Esos tienen libros un fundamento. lo he escuchado en conferencias, una vez en vivo y me sorprendió. Es muy bueno. New Age es despreciativo. Cuando dicen, es que un New Age, o sea, es comercial basura. No creo Sí, que sea no, basura. no, ya no la llaman New Age, Ya. se ponen otro nombre como grupo, Ahí voy. se ponen otro nombre, pero Pues es las nuevas espiritualidades. Cuando me dicen nuevas espiritualidades son este tipo que son un poco Ok. más difusas, no solo son de una corriente. O sea, Chopra no, es hinduista, pero no lo puedo encerrar en el hinduismo clásico. Ya claro. rompió fronteras, dialoga con Te el. vaya muy padre. Gracias. Oye, Ah, ¿cuándo es ya. tu cumpleaños o Bueno. cuándo fue, Hilde? ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Es el 28. Ah, Ok, Ay, muchas voy a felicidades. anotarlo. pues El tenemos Muy bien. próximo que celebrar martes. los cumpleaños Mira. y las navidades. Sí, sí, Yo sí. creo que al Oye, inicio de ¿cuándo diciembre nos ponemos vemos. fecha, Julián? A ver, ¿Cuándo de aquí a 8 días, ¿qué fecha es? ¿Quién tiene un calendario en la mano? yo lo tengo A aquí. ver. Aquí lo tengo, espérame. Próximo viernes, ¿qué El es? que 8 días es 1 de diciembre. El siguiente, El siguiente Es es el 9, 15, espérate, no, 15 de antes. diciembre. 8 debe haber antes. Ah, 8, sí. y el último es 15. ¿Cuál prefieren? ¿Cómo andan de sus compromisos? Yo de viernes no tengo hasta ahorita Yo nada. tampoco. ¿El 8? Para que no nos agarren los tráficos. Sí, mejor, porque ya el 15 hay mucho tráfico. Ok. Están las ¿Y en dónde posadas. nos vamos a ver? Si quieren, aquí en mi casa. Ya voy a tener la Navidad. Ándale. Pues igual de traje llevamos. Sí, claro, cada quien trae algo. Ya voy a tener la Navidad puesta porque este domingo la pongo. Nos vayamos apartándonos el 8. Entonces, Ok. comida, grupo, Julián. Sí, Ahorita lo pongo. tenemos la clase, acabamos a la 1 y ya nos movemos para encontrarnos ahí en casa de Alicia.
Ok. ¿Nos vas a mandar un chofer, amiga? Uy, sí, Alicia. Pues nos organizamos un Uber que nos recoja a todos, porque yo voy a estar en Sí. Coyoacán para dar la clase en Católicas. Ándale, yo en San Ángel, nos podemos ver Sí, en un... alguien que nos recoja a organizar esto, ir viendo. Órale. O una casa más cerca, pero pues ¿quién la pone? Yo no tengo ningún problema. ¿Quién la pone? Es cosa de que pongan otra casa también. ¿No? Si llevamos Ok. cosas, a mí déjenme preguntar si nos prestarían ahí en Católicas, porque tienen sala, tienen una sala de juntas que ahí normalmente comemos y un jardín que está ahí en Coyoacán. Déjenme estaría padre. preguntar si para el 8 nos pueden prestar, no sé. Y lo hacemos igual de traje, De ¿no? traje igual, porque ahí no hay hay horno para calentar, pero no hay estufa para cocinar ahí. Ok, Va. cosas frías. Ok. Déjenme preguntar, yo les aviso. Ok, tú preguntas y si no, me dices para que yo lo ponga. Sí, sí, no, sí. Yo Ahí pregunto. voy, Petra. Bueno, Bueno, y ahorita te abro tu sí, serie. el otro. con tu- Un con- momento. sí, Nos vemos. órale.